bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos a nuestro invitado del día. Se trata del doctor Francisco Méndez, quien es internista e intensivista, así como coordinador médico de emergencia de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina, CEDIMAT. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros. Y muy joven. Sí, un Doctor, poco. yo- Las canas todavía salen. Sí. Pero Por lo menos usted tiene una buena edad para bregar con la intensidad de esta dinámica, ¿no? en eso estamos desde el inicio, la actualidad. Lo que En hemos el- visto. Cuéntenos, ¿qué ¿Cómo pasa en la está actualidad? ahora? Sí, en la actualidad. ¿Qué punto estamos? Es bueno comparar, por ejemplo. Siempre Ajá. en medicina nosotros decidimos mucho comparar en lo anterior. Hace una semana yo creo que ustedes tuvieron un invitado que hablaba sobre la cuestión epidemiológica y la parte de infectología, actuar en la población en general. A Balcácer. estaba Exacto. aquí, sí. Balcácer estuvo por acá. Sí. Y hay un dato importante. Hace una semana el Ministerio de Salud Pública decía que la tasa de transmisión en las últimas 4 semanas estaba en 4.6, en las últimas 4, y esa semana se publicó un 3.6. Hoy estamos en 17, ayer. Lo que quiere decir que O los sea, casos han contagio aumentado. diario. Sí, para poner tu ejemplo, en CEDIMAT nosotros tomamos la decisión de dividir la emergencia. En lo que a mí me compete, más que nada, que es la coordinación de la emergencia, nosotros tenemos 2 emergencias totalmente definidas y apartadas. Tenemos una emergencia respiratoria y tenemos una emergencia para pacientes que no son respiratorios. Digo respiratorio porque ahora se agrega, aparte del COVID, se agrega Gripe, influenza, influenza. rinovirus, muchísimas cosas más que han ido apareciendo. Entonces, eso nos da la oportunidad de tratar a aquellos pacientes que no son respiratorios, aparte totalmente de los que sí lo son, y evitar el contagio de estos pacientes que de hecho la mayoría son de alto riesgo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que en los pacientes que veíamos hace una semana, o sea, antes del 21, esa semana anterior, esa semana epidemiológica, uno tenía una visita de pacientes de 2 a 3. Hoy estamos viendo casi 20 o más. O sea, hay un aumento de más de 10 veces de la cantidad de casos. Pero Y estos casos son de COVID o son de influenza. la mayoría son de COVID, pero la ventaja en cierta forma es que siguen siendo pacientes leves. Ya el Ministerio publicó recientemente que tenemos Omicron aquí. Y la diferencia del Omicron, a diferencia de la última variante que fue Delta, ya pasamos por Alfa, Beta, Gamma, Delta. Entonces, la diferencia principal es que la letalidad es menor, pero su capacidad de transmisión, o sea, su capacidad de infectar más personas es mucho mayor. Es casi 10 veces más. O sea, antes uno transmitía a 2 o 3 personas, este transmite a 12, o a 10. Que esa es la gran diferencia que se establece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Si tú transmites a muchas personas, dentro de ese grupo que estás transmitiendo, vas a encontrar 2 o 3 personas o no vacunadas o pacientes de riesgo. No obstante, en el país nosotros tenemos casi 6 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Ahora bien, ¿cuánto tenemos con 3 dosis? Menos de 1.5 millones, 1.3 aproximadamente. Doctor. Ajá. Algunos médicos, incluso internacionales, han estado planteando la teoría de que Omicron pudiera ser la inmunidad de rebaño. La inmunidad de Que, rebaño. porque es más leve y que pudiera ser como la recta final del COVID. ¿Cuál es la información que ustedes tienen como Hay centro? personas que le dicen que esto es el inicio del fin, pero en ese proceso puede ser complicado. ¿Por qué? Porque va a haber mucha ausencia laboral. Si tú tienes alta transmisión y tú tienes muchas personas infectadas, en 2 o 3 días tú vas a ver que un departamento entero de una empresa se va, otro grupo de personas no son capaces de trabajar, incluso el mismo personal de salud, ya lo hemos visto, que ha comenzado a infectarse. Eso crea un problema, porque tú vas a tener un grupo de personas que no va a estar capaz de actuar frente a lo que sea necesario. Además, hay una variación que salió ayer del CDC, que eso sí es bueno en cierta forma, y es que ya se descubrió que, por ejemplo, la capacidad de transmisión del virus es más los 2 días antes de iniciar síntomas y hasta 3 días después de iniciar los síntomas. Queda eso, que bueno, que el CDC redujo de la cantidad de días a la gente de 10 a 5. ¿En qué sentido? Bueno, yo inicio síntomas, tan pronto los síntomas se fueron, yo lo que tengo 5 días, o si por ejemplo soy
portador sintomático o un paciente que se diagnosticó como positivo, por decirlo así, pero está asintomático, yo puedo durar 5 días en mi casa y los otros 5 días lo que tengo que estar es con mascarilla. Es una variación de las medidas de aislamiento más que nada, porque si vamos a ver, muchos de los problemas que están teniendo los pacientes que tienen Omicron, de los países, perdón, que tienen Omicron es eso, que tienen una cantidad de personas ¿Y cuál es el nivel de infectadas muy contagio? alto. ¿Y cuál es el nivel de contagio, la efectividad de contagio de un paciente en esas circunstancias? Por ejemplo, yo pasaron 5, uso mi mascarilla y comienzo a interactuar. ¿Qué capacidad de contagiar tengo? Bueno, el problema es, se conoce bien qué capacidad tiene el que está infectado de contagiar a otros. Ahora, el que está positivo regularmente se dice que la exposición va a infectar a algunas 10 a 12 personas. El que está positivo con COVID en la variante Omicron. Ahora bien, si usted mantiene las medidas de aislamiento y los pacientes estuviéramos todos, por ejemplo, vacunados, los casos van a ser muy leves, va a ser una gripe común y usted no se ausencia por 10 días o más de su trabajo por una gripe común. O sea, los síntomas podrían ser. Ahora, pacientes de riesgo que no tienen 3 dosis de vacunación podrían resurgir con casos muy graves, con infiltrados pulmonares, con En fallos ¿Qué se está respiratorios. viendo en la emergencia con las personas vacunadas? Porque, por ejemplo, llama siempre la atención cuando hay casos de personas que teniendo las 3 dosis de las vacunas, como quiera se contagian. Sí, eso es un caso que estamos viendo ahora, nuevo. En cuanto tenemos una variante nueva, hay personas que ya le dio COVID, hay personas que ya sufrieron, se vacunaron las 3 veces o las 2 veces y están llegando con COVID nuevamente. El dato más importante sobre la vacunación es que en CEDIMAT tenemos, por ejemplo, una experiencia de más de 18,000 pacientes. De esos 18,000 pacientes, no hemos visto al primero con 3 dosis fallecer. Eso es una ventaja. O sea, lo que está recomendando, que ayer salió en uno de los puntos de la prensa nacional, que posiblemente van a exigir una tercera vacuna, es por eso. Porque lo que estamos evitando es la letalidad de la enfermedad. Si evitamos que la gente se muera de la enfermedad, pues entonces sería más fácil trabajar Hasta en contra ahora, de esto. un paciente con 3 vacunas, en el caso de CEDIMAT, no tiene tenemos registro de fallecimiento. fallecimiento. No, fallecimientos no. Entonces, por eso es que estamos instando a la ¿Y población. con 2 vacunas? Con 2 vacunas sí hay casos, pero son los mínimos, porque nosotros tenemos una mortalidad muy baja, incluso la del ministerio, la del país sigue siendo baja, que es 1% aproximadamente. La nuestra está un poquito más baja, de 0.9. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunas capacidades, digamos, de ventilación, de un equipo de intensivo bien amplio, una capacidad en la emergencia bastante buena en cuanto a respuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 20 cubículos en emergencia, pero no obstante tenemos algunos 5 ventiladores que le Pero podemos en dar el soporte. en el caso de capacidad de cama y de capacidad de ventiladores, ¿se ha incrementado en estos últimos días o ha disminuido o se ha Nosotros mantenido? nunca hemos modificado en nuestra estructura hasta el momento porque veíamos el comportamiento epidemiológico y una de las cosas que todo el mundo esperaba en salud era que esto podía suceder. Claro. Bien, dadas las festividades, dadas las reuniones multitudinarias que ha habido recientemente, eso podía suceder. Y tan pronto tuviéramos Omicron, pues los casos iban a reaparecer. Y nunca disminuimos nuestra capacidad. Ahora, lo que sí aumentamos recientemente fue la cantidad de consultas, porque, como decía, la mayoría de los casos son leves. Entonces, esos pacientes muchas veces no requieren una atención de emergencia, sino que requieren una atención de consulta. Doctor Méndez, pero no se ha incrementado el número de internamientos ni tampoco del uso de ventiladores. Comparativamente con las últimas 4 semanas, sí, se ha incrementado, porque era lo que decía, si tú aumentas tantos casos, Claro, va a siempre. aparecer casos graves. Claro. Pero no es como aunque, hace, por aunque ejemplo. no sean tan graves. Sí, el porciento de internamiento nuestro de esta semana fue un 2% de los pacientes que vimos. Doctor. O sea, sigue siendo bajo. Ayer el gobierno anunció la Ajá. idea de exigir las 3 vacunas para ingresar a muchos sitios. Incluso se ha hablado hasta de la cuarta dosis. Ustedes que están en el escenario, en primera línea, ¿cuál es la visión que tienen de cómo el gobierno puede completar, digamos, de vacunar a la población? Porque creo que usted da un dato fantástico, es decir, personas con 3 vacunas y aún con 2 son mínimas las personas que han fallecido, lo que quiere decir que si la gente está vacunada,
se hace mucho más fácil el dominio del Y virus. y a la inversa, significa que el problema principal Exacto. son aquellos o que no tienen no se han ninguna vacuna o vacunado. que tienen una única dosis. Así es. Sí, la situación con el tema de la vacuna es que siempre va a ser a decirle a la gente, informar a la gente de la necesidad y de los beneficios de la vacuna. Entonces, pero no podemos ser incierto la realidad de que va a depender de que la gente esté informada y quiera vacunarse. Porque lamentablemente lo que se puede hacer es lo que se comenzó hasta ahora, ajustar las medidas del acceso a centros públicos para que la gente tenga que vacunarse con cierta exigencia. Recomendaba Fauci ayer, uno de los expertos en materia de salud en Estados Unidos, del gobierno americano, que la gente no debería tal vez ni de juntarse si no está vacunada en estas vacaciones de diciembre, ni estar con la familia. Porque a veces el paciente no ve, principalmente la gente joven, no ve riesgo sobre sí mismo, pero hay que verlo sobre los demás. Y eso es lo que hay que hacer. A la población hay que instarla a la importancia de la vacunación, porque todos, me refiero a la población en general, todos queremos salir de esta situación. actual Doctor, pandemia. hay otra novedad que se ha visto en estos días y son los casos que de hecho ya los mencionó de reinfecciones, dígase, personas que ya tuvieron COVID en una ocasión y que lo están teniendo por segunda vez. ¿Con qué frecuencia se están viendo este tipo de casos? Y si se puede sencillamente concluir que es una enfermedad que en principio se pensaba que no iba a repetir y aquellos que ya les ha dado tienen que tener algún nivel de conciencia respecto a qué riesgo están corriendo. Sí, nosotros estamos viendo un número de casos ampliado y bien alto de personas que ya se infectaron o personas que están vacunadas. Ahora bien, de esos pacientes la mayoría vienen con casos leves. Lo importante es también que la gente está desconociendo cuándo hacerse o testearse, cuándo hacerse pruebas también. Se recomienda actualmente que uno dure aproximadamente los primeros 5 días si está asintomático. Si tú estás sin síntomas, regularmente tú debes esperar hasta 3 a 5 días para hacerte la prueba y se recomienda en estos casos que sea PCR. Sin embargo, muchos de los pacientes se están testeando antes de tiempo. Es decir, yo estoy en este grupo, estamos reunidos, sucede que alguien sale positivo y yo voy el mismo día o al día siguiente y me hago una prueba. Esa prueba sale negativa y yo creo que estoy negativo. Sin embargo, 3 o 4 días después yo desarrollo síntomas y en esos 3 o 4 días fácilmente yo tuve varias reuniones, lo que me vuelvo al mismo tiempo a convertirme en un transmisor de la enfermedad automático. Pero sí estamos viendo casos que muy frecuentemente que ya están vacunados o que ya tuvieron la enfermedad. La PCR está siendo cubierta por las ARS. Bueno, hubo un requerimiento en cuanto a las ARS, que era un requerimiento de un antígeno previo por muchas de las PCR para poder cubrirlas. O sea, tú tenías que hacer tu antígeno. Si el antígeno daba positivo, ya automáticamente se te clasifica como positivo. Si está negativo y tú tienes síntomas persistentes, puedes hacerte una PCR. O sea, que hay un requerimiento, se cubre, pero depende del requerimiento que tú lo cumplas o no. Lo que sí está desplazado por completo es la prueba rápida, la prueba No que se está utilizando actualmente pruebas rápidas porque es que hay que esperar varios días para que tú desarrolles Para los que tenga la anticuerpos para que efectividad. entonces porque se vea la positividad del en mismo. julio del año pasado, un sábado, el sábado antes de las elecciones, yo me hice la prueba, yo tenía dolor de cabeza, me hice la prueba rápida y me dio negativa, pero cuando estaba aquí tuve que salir en la tarde porque no resistí Sí, más. se vio muchos casos así, que la gente se hace doctor, una prueba inicial y estaba negativa. En las estadísticas que ustedes llevan con las salas separadas, el tema de edad, ¿cómo se está reflejando? Por ejemplo, Eso es algo más gente interesante. mayor, más gente Tanto mayor. aquí como en países extranjeros, los pacientes que se veían por emergencia al inicio de la pandemia con las otras variantes casi siempre eran pacientes añosos. Sin embargo, actualmente estamos viendo un alto número de pacientes jóvenes. Eso se explica bien porque los jóvenes no quiero juzgar la juventud, pero realmente somos los que menos medidas de aislamiento estamos tomando. Y eso es bueno reforzarlo.
si usted va a estar en comunidad, si va a estar en un grupo de personas, es bueno que la gente mantenga sus medidas, que mantenga la mascarilla, que mantenga el aislamiento, el espacio entre una persona y otra, porque en las plazas, en todos los lugares en común, en las reuniones familiares, las medidas de aislamiento se han olvidado. Entonces, como esta variante es altamente transmisible, pues los jóvenes son muy afectados actualmente. Y sobre todo cuando estamos en la época navideña, que la gente comienza a beber y hace su traguito, ya hasta el cerdo es un compadre y no hay forma de poner... ¿Y casos pediátricos, doctor? ¿Están viendo? Bueno, en el caso de Sedimad no te puedo hablar de estadística de casos pediátricos porque nosotros no manejamos pediatría No en reciben general, pacientes pediátricos. pero sí en otros centros que son de atención a pediátricos se están viendo, aunque no hemos visto ese aumento masivo de casos. Es como te digo, la ventaja de estos casos es que la mayoría van a ser de consultas. Ahora, el problema es la cantidad de casos que puede haber en los próximos días. Si este aumento se mantiene, recordemos que hace una semana se planteaba que en Estados Unidos los casos se duplicaban por día. O sea, tú tenías 10 hoy, mañana tenías 20. Y si continuamos esa tendencia, la cantidad de personas infectadas va a ser bastante alta. Doctor, me imagino que por la observación que usted hacía de mantener la distancia, el patio recobra un valor estratégico ahora en la fiesta. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las irse ciudades... al patio, ¿verdad? Al sitio abierto. Las ciudades no tienen la capacidad de mantener los espacios abiertos. Incluso se puede discutir el tema de muchos negocios, de muchas estructuras que hay, que usted se exige para la entrada, por decirlo así, la vacunación, se exige que usted presente tal dato, pero cuando todo el mundo está ahí son espacios cerrados y todo el mundo se retira las medidas de aislamiento. Entonces, eso es lo que nos preocupa como institución de salud y como todos los organismos de salud que están comenzando a tomar medidas, y todo el mundo diría, media Navidad, casi a víspera del Año Nuevo, estamos tomando medidas, pero es que hemos visto un cambio en la última semana que es bastante importante y hay que tomar medidas temprano. En el caso de Sedimad, hay mucha gente que quisiera ir a buscar las atenciones de Sedimad, pero hay muchos también que piensan que es muy caro. ¿Cuál es la forma de si son asequibles, si reciben las consultas diarias, que no es lo mismo? Yo me voy a cualquier clínica, pero cuando digo, bueno, yo quisiera ir a Sedimad, pero... Las atenciones siguen siendo igual. Nosotros tenemos contrato con la mayoría de las ARS. La atención es igual que cualquier centro de salud de Santo Domingo. Y si usted tiene seguro, sí, totalmente. De hecho, nosotros somos uno de nuestros principales elementos en cuanto a atención de ARS es SENASA. Y seguimos dando atención a SENASA contributivo, por ejemplo, y es un alto número de pacientes. Y de hecho, muchos de esos pacientes tienen muchos beneficios en Sedimad, por decirlo así. Además de que nosotros tenemos la capacidad de intervención de muchos de los casos que no son COVID, que son atenciones regulares que los pacientes puedan ameritar. Para poner un ejemplo, en la emergencia nosotros somos probablemente el único centro que tiene intervención inmediata y un equipo de hemodinamia 24/7. Si un paciente llega con un infarto en cualquier momento, la intervención está en sala de cateterismo, como la gente le llama, en sala de hemodinamia, fácilmente en los primeros 90 minutos. Si una persona llega con un stroke, con un ACV, con un evento vascular cerebral, fácilmente, si es en las primeras 4 horas de la presentación de síntomas y es un paciente candidato para intervención, la va a recibir igual que cualquier centro desarrollado de otro país, pudiendo tal vez salir sin esa hemiplegia, sin esa parálisis, como la gente le dice, de un hemicuerpo, y salir en un estado de normalidad o simplemente dependiente de una rehabilitación, cosa que no se ve en la mayoría de los centros de este país. Nosotros tenemos esos servicios disponibles, que son de intervención inmediata. Aparte, en cuanto a COVID, en los últimos días duplicamos la cantidad de personas de atención en cuanto a consultas. Porque como estos casos son leves... Y si esos pacientes que llegan a esas condiciones y se le hace ese tipo de operación, pero resulta que ese es un ciudadano que estuvo cerca o lo llevaron ahí y no tiene ni seguro, ni tiene edad, ¿quién paga eso? Bueno, en esos casos se ha hecho reajuste, por ejemplo, y se habla de lo que plantea principalmente la ley, es ver desde el punto institucional gubernamental lo que se puede hacer,
Y también a veces, dependiendo si la familia tiene alguna cobertura de un seguro, se busca, por ejemplo, SENASA subsidiado ha dado algunos casos particulares que si son casos de intervención única ya y no se pueden trasladar a otros de los centros ¿No públicos. hay una de la fundación que intervención. maneje eso allá en Sedimao o en Sí, hay Plaza de la muchos Salud? casos. Sedimat en el último año ha realizado muchísimas intervenciones, incluso en pandemia. Por ejemplo, en el área de cardiología pediátrica, que ahorita te refería, que no tenemos pediatría en general, pero sí tenemos un área de intervención de pediatría importante. Y la cantidad de casos que nosotros realizamos de forma gratuita a lo que son esos pacientes, por decirlo así, porque el costo de una intervención cardíaca a estos pacientes sale muy cara. Y son pocos los centros que tienen esa capacidad de intervención en el país. Y Sedimar se ha encargado de darle una intervención y darle un trato adecuado a este tipo de pacientes que tienen cardiopatías principalmente Doctor, complejas. No sé si usted tiene esta información, pero a propósito de la pregunta de Caminero, ¿qué cosa está cubriendo el seguro de la pandemia? ¿Qué cosas? Bueno, Por ejemplo, las ARS en general se han mantenido con buena cobertura en cuanto a lo que es COVID particularmente. Hubo un momento en que las ARS estuvieron en disminuir la cobertura a los pacientes, pero mantuvieron casi un 100% de cobertura de la mayoría de las terapias que se están usando actualmente en lo que es hospitalización, más que nada. O sea, si usted lo interna, regularmente todos los medicamentos que están, además ha habido un esfuerzo importante del gobierno central en proporcionar algunos medicamentos que son de alto costo, dígase, algunos antivirales como es el Remdesivir, algunos monoclonales como es el Tocilizumab, que son medicamentos bien caros y el gobierno lo ha estado proporcionando. Lo mismo para la atención ambulatoria de un medicamento que salió reciente, que es Regencop, que lo ha estado proporcionando también el Departamento de Alto Costo ¿Qué del tipo gobierno. de medicamentos se está usando para pacientes que lleguen con COVID? En los casos leves, la mayoría de los pacientes se están tratando como sintomáticos. Cuando hablamos de tratamiento sintomático, si usted tiene tos o expectoración, se le trata la tos. Si tiene tal cosa, pues tratamos los síntomas más que nada. Dependiendo si el paciente es de riesgo, todavía tenemos la opción actualmente de monoclonales, que para pacientes de riesgo ambulatorio, de hecho, pacientes que son que tienen enfermedad renal, pacientes que tienen cardiopatía isquémica, pacientes que tienen algún antecedente importante, una edad avanzada, pues son medicamentos que tenemos para uso ambulatorio de pacientes leves. Los pacientes graves ya, el soporte va a ser definido dependiendo del protocolo. Nosotros iniciamos un protocolo desde la pandemia basado en la evidencia actual y nos abocamos también al protocolo de salud pública unido. Más que nada, el particular de nosotros nos ha dado buenos beneficios, al nivel de que, por ejemplo, los pacientes ventilados, que nosotros teníamos, que hay un dogma social, digamos así, de que todo el que lo intuban, el término de intubar, le ponen un tubo, todo ese se muere. No es así. Nosotros tenemos casi un 60% de esos pacientes que han salido vivos de lo que cae en ventilación y un % mucho más bajo de los pacientes que entran a UCI. O sea, la sobrevida sigue siendo alta, pero lo más importante es el manejo ventilatorio y de los medicamentos, de los de alto costo, como le decía, el gobierno ha proporcionado muchos. Doctor, finalmente, porque tenemos poco Se tiempo. supone que cuando uno lo entuban, uno entra en No, un no es punto bueno. crítico. No, cuando lo bueno, intuban está grave, porque está en Exacto. fallo respiratorio, eso es claro. Doctor, ¿se ha visto algún tipo de aumento en la incidencia de problemas cardíacos con personas vacunadas? No escucha que se Con ve vacunados no. con el tema de miocarditis y situaciones similares. Sí, hubo un término al inicio de la vacunación que se habló del efecto protrombótico de cierta vacuna, pero la realidad es que eso no es importante estadísticamente. O sea, es más posible que a ti te caiga un rayo saliendo de aquí que fácilmente la vacuna te haga un efecto adverso negativo importante. Entonces, Es un detalle muy importante. Es realidad eso. O sea, las vacunas no han aumentado tanto. Hay casos muy aislados. Ningún medicamento es totalmente inocuo, eso es una realidad, pero los beneficios son mayores. Ahora, esos pacientes cardiovasculares que no se han vacunado, el riesgo de complicarse es mucho mayor. De hecho, los internamientos que tenemos en los últimos días, la mayoría son de pacientes o que no han completado su esquema de vacunación o que no están vacunados. Por eso, lo importante es que la sociedad se vacune. Ok. Es tiempo de vacunarse. Muchas gracias, doctor. Como nos falta una fiesta, ¿qué es lo que ustedes esperan? Que la gente mantenga la medida de aislamiento, que Que se ojalá no se vacunen. hagan reuniones masivas
y que todo el mundo se vacune y acudamos a los centros de vacunación a ponernos nuestra tercera dosis, que es lo más importante. Muy bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Despedimos al doctor Francisco Méndez, internista, intensivista y coordinador médico de la emergencia de Sedimat. Gracias por la visita, señores. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Nos vemos aquí mismo mañana.